Muy bienvenidos. Está con nosotros hoy Natalia Santa. Natalia Santa es escritora. Eso suena, dicho así, como rápido y fácil, pero no es rápido y fácil. Ser escritor es una labor que tiene un ingrediente de entraña y de piel y de contextura genealógica que hace que alguien sea escritor y hace la diferencia entre quién es escritor y no lo es, desde mi punto de vista, porque la conozco hace una buena cantidad de tiempo. Natalia Santa es escritora. Como referencia, para los que no tienen su nombre en primer plano, es escritora de algo tan bien realizado como la serie de Colmenares y de otra serie estupenda colombiana también que se llama El robo del siglo. Y voy a tener el privilegio de hablar con Natalia acerca de qué significa ser escritor, qué es ser escritora, qué es ser escritora mujer y en Colombia, y qué es ser escritora con esa hoja de vida hoy en día tan ilustrada como la de ella. Natalia, ¿qué es ser escritora? ¿Qué significa la vida? Tremenda pregunta. Bueno, ¿No te la gracias. esperabas? No. Gracias por la invitación y para mí es un placer hablar contigo siempre. Bueno, ser escritora o escritor, no podría dar una descripción tipo enciclopédica, pero yo siento que lo que yo hago es dar un punto de vista sobre las cosas, un punto de vista personal sobre las cosas. Desde lo que yo escribo, bueno, yo soy escritora de profesión, quiere decir que trabajo con equipos muy grandes, me invitan a ser parte de historias que ya han concebido y yo escribo, he escrito pues para un montón de productos de televisión, pero también escribo para cine. Y esas son historias que son súper personales y son como los mundos en los que me interesa indagar. Entonces, desde ese aspecto, creo que mi escritura lo que hace es abordar la cotidianidad. Me gustan las vidas cotidianas y las historias sencillas desde un punto de vista muy personal. Creo que es como una luz que le pone uno a las cosas y va iluminando desde lugares bien íntimos, momentos de la vida de los personajes con los que escojo. Natalia, no, te pido que no vayas a olvidarte de lo que me acabas de decir para que lo mezcles con la respuesta a la pregunta que te voy a hacer. De esto ya habíamos hablado antes tú y yo, pero quiero retomar porque me parece que es indispensable pasar por ahí. ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era escribir y cuándo decidiste que tu vida iba a estar dedicada a eso que acabas de decir? Bueno, pues yo tenía la intuición de que quería escribir. Digamos que desde chiquita fui muy lectora. Cuando tuve que escoger la carrera, decidí escoger literatura, un poco a ciegas, pero sabiendo que si tenía que leer iba a estar en un buen lugar, no podía ser un mal lugar, si lo que tenía que hacer era leer. Y no tenía tan claro si iba a ser escritora, no tenía tan claro si iba a ser novelista o cuentista como muchos de mis compañeros. Tengo muchos amigos escritores de literatura profesionales, pues. Y cuando me gradué, empecé a trabajar en Alfaguara, en una editorial. Trabajé 3 años ahí y yo todavía no sentía que había encontrado un lugar en donde iba a estar cómoda, ¿no? Estaba vinculada con la literatura, pero no era por ahí tampoco. No iba a ser novelista, ya lo tenía claro. Y mi mamá es libretista. Entonces, en un momento me dijo, ¿por qué no vienes a escribir conmigo? Estoy desarrollando esta idea. Y yo dije, bueno, y empecé a escribir con ella y en ese momento entendí que ahí, en ese tipo de escritura, que era los guiones, los libretos, escribir para audiovisual, era el lugar en donde yo había encontrado por fin una voz y un espacio para contar las historias que yo quería contar. Si tuvieras que definirlo,
ya me hablaste, me dijiste que te gustaba lo cotidiano, lo aparentemente insignificante. Y eso ya es suficientemente claro, pero quisiera, como quienes nos están viendo son en general personas interesadas en el tema como estudiantes, quisiera que fueras un poquitico más amplia y es, ¿qué es lo que quieres contar? Cuando abordas una historia, o cuando te llega una historia, o cuando decides meterte en una historia, ¿cuál es ese elemento que te apasiona y te moviliza en la historia? Los personajes, lo que pasa dentro de una persona. Creo que es una pregunta constante, siempre es lo que busco en un libro, en una novela, por ejemplo, realmente entrar en el alma de un personaje, entenderlo, poder vivir su vida a través de esas páginas, y es lo que busco también como guionista, y lo que me apasiona es encontrar la verdad de cada personaje y sus motivaciones y sus frustraciones y sus miedos, y ir descubriéndolo, porque creo que uno tiene intuición del personaje, pero a medida que lo va escribiendo es que lo va descubriendo, ¿no? No como que tienes el personaje claro y luego lo escribes, sino que lo vas descubriendo a medida que lo escribes, y eso creo que es la delicia, digamos, de la posibilidad de escribir un personaje en muchos episodios, que es lo que te da la televisión, y es ir cada vez más lejos o más profundo tal vez en el reconocimiento de ese personaje del que estás hablando. Esta conversación viene de largo, o sea, estoy retomando temas que ya habíamos hablado con Natalia, pero este sí es un punto que acabo de descubrir, porque antes de entrar a cámaras hablábamos de lo que motiva a escribir, y me caigo en cuenta que lo que dice Natalia, pues que es profundo y contundente, ella quiere contar historias de personajes, y caigo en cuenta de que lo que a mí me moviliza escribir es otra cosa. Pero acá hay un cuenta oyéndote, ¿sabes? A mí, obviamente, en algún punto me tengo que ocupar de los personajes, sin duda, y los conozco, y todo lo que tú dices es, pero a mí lo que me da la patada para que vayas a escribir es una exclamación de dolor. En eso creo que y lo acabo de encontrar en esta conversación contigo, ¿sabes? A mí el personaje me importa, pero después de que haya una exclamación de dolor. Y quizás por eso me gustó tanto, y me gusta tanto, y lo pude conocer porque es Martin a Oliver Stone. A mí lo que hace él es lo que me mueve. O sea, yo quiero salir a decir, yo me estoy dando cuenta de que ustedes están haciendo trampa. Yo me estoy dando cuenta de que ustedes son unos mentirosos, ¿no sabes? Esto lo cuento porque es un hallazgo que acabo de tener. Y vuelvo a ti. Cuéntanos un mínimo ejemplo que recuerdes de cómo un evento cotidiano, aparentemente intrascendente, de una persona cotidiana, aparentemente intrascendente, lo vuelves un elemento de narración que te guste escribir. Dame un ejemplo, si recuerdas en tu memoria. Bueno, te puedo dar un ejemplo de lo que yo escribo, que es mi última película que vamos a rodar a finales de este año, que se llama Malta. Y la película nació de una imagen. Era una chica bañándose en un baño que no era el suyo. Entonces, la actitud de la chica era la de alguien que está descubriendo un espacio. Entonces está mirando todos los productos del baño que hay, oliendo los champús, escogiendo cuál se va a echar. Esa era una imagen que yo tenía, y tenía esa imagen, y a partir de esa imagen, de ese personaje haciendo esto, empecé a construir la historia de este personaje, que se componía, obviamente, muchos elementos, algunos autobiográficos, otros no, pero lo que me interesaba era esta chica en espacios que no son suyos. Y la historia empezó por una chica que pasa la noche con diferentes amantes, hombres que conoce una vez y nunca más va a volver a ver, y cómo recorre sus espacios y los imagina suyos. Y luego, pues es una historia mucho más grande que tiene muchos otros elementos y aristas y tal, pero así nació eso. Y otro ejemplo es, por ejemplo, Colmenares. Había un personaje que era un personaje que tenía muchos claroscuros, elementos
muy oscuros, pero que nosotros queríamos siempre poner en perspectiva, digamos, queríamos mostrar a los personajes en su complejidad, no juzgarlos, verlos desde un lugar que no fuera el obvio de buenos y malos. Intentamos hacer eso con todos los personajes, poder mostrar, digamos, todo su rango de acción. Y con este personaje que era particularmente molesto, tuve una escena en donde quería de alguna manera encontrar sus razones, ¿no? Como para todo lo que estaba haciendo o todo lo que hizo. Y fue una escena muy bonita de él en un espejo pintándose las canas, como mostrando un hombre un poco que pretendía hacer una cosa que ya no era. Y ese solo gesto me parecía que hablaba de la humanidad de este personaje. Y es algo muy cotidiano, ¿no? No es algo extraordinario, mientras que todo lo que pasó en el caso Colmenares era extraordinario. Esto era un detalle en la vida de este hombre que hablaba un poco de su soledad y de su frustración. Esos son como elementos. ¿Cuál es el personaje para cuando vuelva a ver la serie y recordarlo? El fiscal. Eso no es Enrique, ¿no es cierto? Enrique Carriazo. Ok, sí, Enrique Carriazo. Sí, para mí, yo creo que soy el fan número uno de Enrique Carriazo en la tierra soy yo. Me lo pedí, yo no quiero que nadie me quite ese lugar. Enrique en ese papel a mí me pareció en una de sus más extraordinarias interpretaciones, ¿sabes? Me hiciste recordar ahora que hablabas de ese detalle de cuidar lo cotidiano y lo aparentemente trascendente. Hay una película que se llama 12 hombres en pugna, es un clásico del cine norteamericano. Uno de sus protagonistas es Jack Lemmon. Y esto es un juicio, ¿te acuerdas? ¿Lo viste? Sí. Es un juicio. ¿Y te acuerdas del detalle de él cómo se peina? No. Resulta que en ese juicio, que es un juicio a una persona por homicidio, o sea, la decisión de si lo condenan a muerte sí. o no, todo el mundo tiene afán. Todo el mundo quiere, porque y están ahí corriendo para que salgamos de esto. Él no. Él reconoce que ese momento exige aplicación. Y no, él nunca te lo dice, nunca cierra el discurso diciendo, no. Hay una escena de él peinándose antes de entrar a la sala, mira, el tipo se peina y hasta que no está bien peinado, no entra. ¿Es eso más o menos de lo que me hablas? Sí, creo que sí, es buscar en la humanidad, en los detalles más simples, ¿no? Que de repente te revelan la verdad de un personaje. Eso es lo que me gusta a mí. En una historia como la de Colmenares, pensando en la historia, no me estoy refiriendo a las personas reales, los personajes encarnan valores. Está el que está equivocado, el que no, el que es malicioso, el que no. Vuelvo y digo, pensando en los jóvenes que nos estén viendo y que estén soñando con escritos, tú como escritora logras ausentarte de los juicios y, a diferencia del televidente que se pone bravo y lo odia y lo fastidia, tú como escritora tienes una visión distante de todos y no sientes ningún sentimiento concreto hacia ninguno de ellos. No creo. Creo que uno siempre, digamos, la objetividad no existe. Obviamente hay un acercamiento a cada personaje y sobre todo cuando se tratan de historias reales, pues que viene, digamos, tamizado por las emociones, por los valores de cada uno, ¿no? Personajes que yo puedo decir están o no están equivocados, pero a la hora de escribir sí intento comprenderlos. Digamos, no quiere decir que esté de acuerdo, pero sí intento comprenderlos, intento ponerme en sus zapatos e imaginarme yo haciendo eso. ¿En qué circunstancias yo podría haber hecho eso? Y lo encuentras en tu alma al que haría eso, ¿no es cierto? Es que esa es una de las cosas lindas de la escritura. Yo creo que sí, o lo intento, sí, lo intento. Intento creerme que ese personaje tiene razones fuertes para hacer lo que hace, sí. No la maldad por la maldad, ni la bondad por la bondad. Creo que siempre hay una historia detrás y siempre hay un camino que te lleva a algo.
lo comparto contigo plenamente. Y a propósito de lo que estábamos hablando, yo sí hice una excepción deliberada. Cuando fui a escribir La vida del mexicano, eso lo apagué. Dije, va a ser malo, punto. Y me vi en muchos líos, porque por ejemplo el mexicano amaba a su hijo que mataron el mismo día que lo mataron. Pero pues cuando estaba niño yo tenía que mostrar algo de escenas familiares, pero yo no quería que el tipo tuviera un solo rasgo por el cual el televidente se le fuera a enamorar, porque ya había visto lo que había pasado con Pablo Escobar y yo no iba a repetir algo que a mí me parece que fue lesivo para Colombia. Entonces yo no quería que nadie lo fuera a querer, entonces tenía mucho lío porque pues yo sabía que el tipo quería el hijo y yo no era capaz tampoco de traicionar eso. Y me vi haciendo muchas maromas para que no se viera mal papá, pues para que no le pegara, porque no era verdad, no le pegaba. Pero que tampoco la gente para pensar, ay, pero con el niño es tierno. Entonces, pero estoy contigo, es fascinante meterse en el alma de personajes escabrosos también y reconocer que uno trae a ese escabroso por dentro, o a ese egoísta, o a ese mezquino. Colmenares es una historia de valores, es una historia de materia ética y judicial y jurídica, en donde digamos que los elementos, para mí al menos, son claros. Es un muerto, es un entrampamiento, es unas coartadas, etcétera, etcétera, y que uno sabe que es de la vida real y uno pues no quisiera que ese muchacho se hubiera muerto. Pero escribiste otra historia en donde los valores están completamente cambiados en relación con esta, y es el robo del siglo, ¿no? Yo te confieso aquí una cosa delante de todos. Yo creo que robar un banco es una aventura estupenda. Pero de todas maneras, robar un banco tiene unos visos morales. Los debería tener, no sé. ¿Cómo sorteaste eso? Porque en últimas, los ladrones de banco son rockstars. La gente quiere a los ladrones de banco. ¿Te enfrentaste a ese dilema, digamos, ético con la escritura? Pues digamos que los dos proyectos, tanto Colmenares como El robo del siglo, fueron diseñados por el mismo equipo. A mí me llamaron Camilo Prince y Pablo González para ser parte de un proyecto que ellos ya venían desarrollando, tanto Colmenares como El robo. Y el punto de partida era muy claro, siempre ellos querían hablar desde el interior de los personajes. Claro, había unos hechos, en el caso de Colmenares, unos hechos reales que eran súper dramáticos, ¿no? Involucraban a familias, involucraban un montón de chicos. Y en el caso del robo del siglo, pues como tú dices, una gran aventura que era planear, ejecutar y salir triunfales del robo más grande que se ha hecho en el mundo en papel moneda. Pero más allá de lo anecdótico, en ambas series ellos querían adentrarse en la psicología de los personajes y hablar sobre dramas internos y sobre, digamos, sobre las motivaciones que tenía cada uno de estos personajes para hacer lo que hacía. Y en ese sentido, pues el robo del siglo se convirtió, creo, en una serie de personajes, ¿no? Es una serie de un robo, claro, pero con unos personajes marcados por unas motivaciones muy claras. Los dos, digamos, protagonistas del robo, los que lo planearon y que son personas reales, y hay un libro en el que está basada la serie, pues que son como todas las aventuras por las que pasaron para planear el robo. Pero más allá de eso está la parte de ficción, que es que movía en el fondo del alma a estos dos hombres, y creamos unas historias muy humanas que creo yo para mí son lo más valioso, más allá de lo espectacular que es el robo, que en la serie se muestra muy muy parecido a cómo sucedió. Y en el caso del protagonista del robo, pues es un hombre que nunca pudo encajar en una sociedad, un hombre con un sueño de no querer ser parte de y nunca haberlo logrado. Y en un país como Colombia ese lugar se logra con plata. Ser aceptado como lo ha demostrado nuestra cultura de narcos, para ser aceptado socialmente solo necesitas plata. Entonces él lo logra llegar a un estatus
con el que siempre soñó, cuando lo empieza a perder, toma la decisión más desesperada y más arriesgada de su vida, que es robar este banco. Y en ambos proyectos, en Colmenares y en este y en tantos otros que yo sé que has trabajado en equipo, y eso es una pregunta que las personas que están comenzando siempre tienen a la mano, y quiero que tú des tu versión de los hechos y expliques cómo se trabaja en equipo en tu caso. ¿Cómo se escribe a 4, 10, 12 manos? Depende mucho de la historia, de la dinámica que se cree entre los guionistas, del tiempo. Antes de Colmenares yo escribí con un equipo de 8 guionistas, Frontera Verde, también una serie para Netflix, y era un equipo enorme. Y en el cuarto escritores, fueron 2 semanas de cuarto escritores o 3 semanas, pues fue magnífico. Creo que es el mejor cuarto de escritores en el que he estado en mi vida. ¿Qué lo hace un buen cuarto de escritores? Tener 8 cabezas en función de crear la mejor historia posible. Y 8 cabezas y 8 corazones sensibles, inteligentes, que saben lo que hacen, ¿no? Con experiencia. Eso es muy estimulante. Entonces nos divertimos muchísimo y son discusiones a veces interminables, ¿no? Sobre las motivaciones de un personaje, sobre el giro que debería tener la historia, pero cuando todos están en función de crear la mejor historia posible, pues es delicioso. Y en ese caso logramos entre los 8 una comunicación muy fluida. ¿Cómo tomaban la decisión de finalmente para dónde iban? ¿Cómo se llegaba concretamente a la decisión? Bueno, había un jefe de escritores que era Mauricio Leiva, que creo que es vital que haya una persona que toma las decisiones, porque si no en democracia absoluta te puedes quedar haciendo una historia 3 años. Entonces Mauricio pues era el que había diseñado la historia con otros 2 escritores, y entre ellos pues digamos que había ya claridad de a dónde, había como una estructura ya muy clara de qué se quería contar, y nosotros los otros escritores llegamos a, digamos, a acompañar el proceso para hacer la Biblia, o sea, para hacer cómo iba a ser el desarrollo de toda la historia, y capítulo pues por capítulo. Pero sí había una cabeza que al final decidía cómo se iba a hacer, y ahí pues sabes que hay alguien que tiene más claro que tú lo que va a pasar, y sencillamente pues te confías, ¿no? Sí, voy a sumar lo que acabas de decir. Trabajar en escritura en equipo puede ser muy placentero o puede ser infernal. Para mí la diferencia estaba lo mencionaste perfectamente, cuando es placentero, cuando estás trabajando con personas capacitadas para lo que están haciendo, y que además de eso no tienen ningún interés en ganarle a nadie. Cuando en el equipo lo que se presenta es competencia para saber quién impone la idea, entonces estamos hablando del infierno, ¿no? Pero yo ese cielo lo viví con Mauricio Miranda 20 y tantos años, lo he vivido con Conchita Ruiz mucho tiempo, lo vivo con hoy en día mi equipo, Gustavo Salcedo y ellos. Es una delicia trabajar con gente que busca que realmente sea lo mejor, y que lo mejor, no importa quién podría ser la señora que trajo el tinto y dio la idea, se aplaudía a la señora y va a lo mejor, no va a mi idea, porque es un elemento de gran evolución humana, ¿no? Tener que decir que lo tuyo está bueno y vamos con lo tuyo. Voy a cerrar esta conversación con una pregunta que me imagino, si yo estuviera del otro lado de la cámara la estaría haciendo, y es: Natalia, tienes una hoja de vida y unos alcances que seguramente te hacen sentir muy cómoda contigo en la escritura, pero quiero que pienses en una persona de 16 años que te pregunta: para que yo llegara a estar en un lugar como el suyo en la escritura, ¿qué tengo que hacer? Hoy las preguntas están más difíciles. Sí. Creo que la pregunta es,
quiero llegar donde esté tal o otra persona, sino donde quiero llegar yo. Y qué quiero contar yo, y cómo lo quiero contar y dónde lo quiero contar, ¿no? Creo que es una búsqueda constante. Yo todavía, cada vez que me proponen un proyecto, me invitan a colaborar con algo, tengo una idea que quiero desarrollar, me pregunto por qué la quiero contar y qué quiero contar con eso, a dónde quiero llegar y qué representa para mí. Porque creo que ser honesto con lo que uno quiere decir es la forma más, diría, más directa a sentirse realizado, no porque otros te reconozcan, porque reconozcan tu trabajo o te aplaudan, sino porque tú te sientes cómodo por estar en ese lugar. Y creo que eso se ve y eso se siente. Cuando tú te sientes cómodo escribiendo y lo haces de manera honesta y crees en lo que estás haciendo, pues lo haces mucho mejor, así lo haces por un salario, ¿no? Entonces siempre he intentado estar en proyectos que me mueven, en los que creo y que tienen razones fuertes para ser realizados, que creo que deberían verse. Okay. Pero ¿cómo te preparaste para llegar allá? Aquí ya estoy hablando concretamente en el territorio, digamos, del aprendizaje académico y del entrenamiento concreto para llegar a ser una escritora como tú. Pues yo no estudié audiovisual, yo estudié literatura, entonces creo que mi primer aprendizaje fue literario, leer y escribir mucho en mi carrera y en mi vida, y luego ver mucha tele, muchas películas, mucho cine, escuchar música, alimentarme, saber, conocer un poco del medio en el que estoy, ¿no? Bueno, yo soy hija de la televisión colombiana y de la cultura pop, crecí viendo, amando la televisión colombiana, los victorinos, no sé, los pecados de Inés de Hinojosa, cosas maravillosas, bueno, tus series. Contarle a los asistentes a esta entrevista que tu mamá escribió una de las comedias icónicas del siglo XX en Colombia junto con Pepe Sánchez, Fabiola Posada, y escribió La Posada. Fabiola Carrillo, y escribió La Posada. Que es una comedia que dirigió y creó Pepe Sánchez, y luego tu mamá la escribió. Sí, escribió muchas otras cosas, y yo crecí, digamos, esa también fue una escuela para mí. Mi papá era productor y director, mi mamá guionista, y pues en mi casa yo hacía los dibujos, los hacía atrás de libretos, ¿no? Crecí con eso. Como que absorbes, yo creo que eso también, ¿no? Pero creo que para formarse hay que conocer un poco en lo que estás y leer mucho y ser curioso, porque estás en una profesión que un día te obliga a hablar de, no sé, de un robo, al otro día pues estás escribiendo sobre médicos, al día siguiente estás escribiendo sobre, yo qué sé, cualquier otra cosa. Entonces tienes que enterarte, ¿no?, de lo que estás haciendo, de lo que estás escribiendo, y conocer tus historias y conocer a tus personajes. Entonces ahí necesitas ser curioso para poder nutrirte y contar con verdad, ¿no?, lo que estás, la historia que estás escribiendo. Voy a tomar lo que tú dices y para desde ahí decir algo de mi cosecha, y es: para poder escribir para televisión, o para poder escribir para cine, para escribir para plataformas, o para poder escribir una novela, tú tienes que saber contar historias. Y esas historias las primero las tienes que contar con tus palabras, después las traduces al medio que necesites. Y eso es lo que, digamos, estoy condensando lo que está diciendo Natalia. Hay que aprender a contar historias. Las historias no se aprenden a contar yéndose al guión. El guión es un instrumento para contar una historia, pero previamente tienes que tener una historia. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo, y creo que también el oficio se gana. Nadie llega a escribir su primer guión, ¿no?, con la claridad de alguien que lleva 20 años escribiendo. Entonces se gana con trabajo, y hay que enfrentarse también a la página en blanco, hay que enfrentarse también a contar cosas que a veces resultan incómodas de contar, hablar de ti mismo a través de los personajes,
Y para eso se necesita un poquito de, no sé, arrojo, tal vez valentía, ¿no? Valentía como la que estás teniendo tú ahora, que vas a rodar la película en enero, arrancas, vas a ser la directora, eres la escritora, me imagino que también tienes mucho que ver con la producción. Sí. ¿Quién lo creyera? Sí, sí. Natalia se ve tan calmadita, tan tranquilita y miren todo lo que hace y se necesita mucho coraje, sin duda se necesita mucho coraje. ¿Cuándo arranca el rodaje? En enero, si todo sale bien, finales de diciembre, enero estaremos rodando. Malta. Malta. Bueno, ojalá esté muy pronto en la posibilidad de que la podamos ver. Yo te deseo mucha suerte porque te la mereces. Y a ustedes por estar aquí, muchas gracias.